La lluvia caía con fuerza aquella noche. No era una lluvia común. Era de esas que hacen que la selva parezca viva. Las ramas se movían sin parar. El viento traía sonidos extraños. Y algo no parecía estar bien. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido débil, casi imperceptible, como un llanto, o tal vez, una petición de ayuda. Se detuvo. Contuvo la respiración. El sonido volvió. Más débil esta vez. Como si estuviera desapareciendo. Dudó. En esa parte de la selva, de noche, cualquier error podía ser el último. Pero había algo en ese sonido. Algo que no podía ignorar. Y sin saber exactamente por qué, decidió seguir adelante. La linterna temblaba en su mano mientras avanzaba. Cada paso era cuidadoso. Cada sombra parecía esconder algo. Hasta que lo vio. Entre hojas mojadas. Casi completamente cubierto de barro. Había un pequeño cuerpo. Inmóvil. Frágil. Un perro. Muy pequeño. Demasiado delgado. Sucio. Y temblando. Pero aún vivo. Sus ojos estaban casi cerrados. Su respiración irregular. Se arrodilló lentamente. ¿Cómo llegaste hasta aquí? El perro no respondió. Pero hizo algo. Un movimiento casi invisible. Intentó levantar la cabeza. Como si reconociera que alguien finalmente había llegado. Y en ese momento, algo cambió. Él sabía que no podía quedarse allí. La selva no perdona la debilidad. Y ese animal no sobreviviría hasta el amanecer. Sin pensarlo mucho, se quitó el abrigo y lo envolvió. El perro apenas reaccionó. Pero cuando fue levantado, apoyó suavemente la cabeza en su pecho. Como si confiara. Aún sin saber quién era él. Aún sin entender nada. Y eso no era normal. Mientras regresaba, algo extraño ocurrió. La selva quedó en silencio. De repente. Sin aviso. Sin sonido de insectos. Sin movimiento. Nada. Se detuvo. Sintió un escalofrío. Algo estaba mal. Muy mal. Y entonces, una rama se quebró detrás de él. El sonido detrás de él no fue fuerte. Pero fue suficiente. Se quedó inmóvil. El corazón empezó a latir más rápido. Despacio, giró la cabeza. Nada. Solo oscuridad. Pero en la selva, el peligro rara vez se muestra de inmediato. Apretó al perro contra su pecho. Y entonces se dio cuenta de algo. El pequeño animal estaba temblando más fuerte. No de frío. De miedo. Como si supiera que algo estaba allí. Observando. Otra rama se quebró. Esta vez más cerca. No lo pensó dos veces. Empezó a caminar más rápido. Luego casi corriendo. La respiración se volvió pesada. El sonido de sus pasos parecía demasiado fuerte. Pero había algo peor. Tenía la sensación de no estar solo. Y entonces, por un breve segundo, vio dos ojos reflejándose en la oscuridad. Inmóviles. Fijos en él. Él sabía que no podía correr desesperadamente. Eso solo empeoraría todo. Entonces hizo lo único posible. Mantuvo el ritmo, sin detenerse, sin mirar atrás. Minutos parecieron horas. Hasta que finalmente, una luz apareció a lo lejos. Su cabaña. Simple. Pequeña. Pero segura. O al menos, lo parecía. Él entró rápido. Cerró la puerta. La aseguró. Y se quedó en silencio. Esperando. Nada. Ningún sonido. Ningún movimiento. Pero esa sensación todavía estaba allí. Él colocó al perro sobre una manta. Encendió la luz. Y por primera vez logró verlo bien. Era aún más pequeño de lo que parecía. Costillas visibles. Heridas leves por el cuerpo. Y una mirada cansada. Pero viva. Trajo agua. Luego comida. Al principio el perro ni reaccionó. Pero después, lentamente, empezó a comer. Cada movimiento era difícil. Pero había algo allí. Una voluntad de seguir adelante. Pasaron horas. La lluvia no cesaba. Se quedó allí sentado. Observando.
Sin darse cuenta, ya no estaba solo. El perro levantó la cabeza. Lo miró. Y por primera vez movió la cola. Muy débil, pero suficiente. Un gesto simple que lo cambió todo. En medio de la noche, un sonido. Del lado de afuera. Pasos. Lentos. Pesados. Deteniéndose justo frente a la cabaña. El perro se quedó rígido. Se encogió. Y soltó un sonido bajo. Casi una advertencia. Como si reconociera aquello. Y no fuera bueno. Se acercó a la puerta. En silencio. Contuvo la respiración. Y entonces, una sombra pasó por la ventana. Demasiado grande para ser solo un animal común. La sombra desapareció. Pero el silencio que quedó era aún peor. No abrió la puerta. No esa noche. Se quedó allí de pie, esperando, escuchando. Nada. Pasaron minutos. Luego horas. Hasta que el cansancio venció. Cuando el sol finalmente apareció, todo parecía normal. Demasiado tranquilo. Como si nada hubiera pasado. Pero al abrir la puerta, se dio cuenta de algo. Marcas en el suelo. Huellas. Grandes. Profundas. Y no eran de un perro común. Eran de algo más grande. Mucho más grande. Miró al pequeño perro dentro de la cabaña. Luego miró hacia la selva. Sabía lo que eso significaba. Aquel lugar no era seguro. Pero también sabía otra cosa. Si lo dejaba ir, no sobreviviría. Te quedarás conmigo, al menos por ahora. El perro inclinó levemente la cabeza, como si entendiera. Y en ese momento dejó de ser solo un animal. Los días comenzaron a pasar. Y algo increíble ocurrió. El perro mejoró. Despacio, pero mejoró. Empezó a caminar solo. Luego a explorar la cabaña. Y poco a poco comenzó a seguirlo a todas partes. Siempre, como una sombra. Empezó a hablar con el perro. Aunque sabía que no tendría respuesta. Contaba cosas simples sobre el día, sobre la vida, sobre el silencio de la selva. Y el perro siempre estaba allí. Escuchando. Presente. A pesar de todo eso, había algo extraño. El perro a veces se detenía. Se quedaba inmóvil. Mirando hacia el bosque. Durante largos segundos. Como si estuviera escuchando algo o recordando. En una de esas veces, decidió observar. Siguió la mirada del perro. Nada. Solo árboles. Silencio. Pero entonces, el perro dio un paso atrás. Y se apoyó en él. Con miedo. Esa noche, el sonido volvió. Pasos. Más cerca que antes. Más pesados. Más lentos. Y esta vez no se detuvieron en la puerta. Comenzaron a rodear la cabaña. El perro comenzó a gruñir. Bajo. Algo que nunca había hecho antes. Y entonces, un sonido diferente. Una llamada. Profunda. Que resonaba por la selva. No era un perro. El sonido resonó por la selva. Grave, profundo, imposible de ignorar. El perro se quedó paralizado. Sus orejas se levantaron. Su cuerpo se tensó. Y entonces algo cambió. Ya no parecía solo un perro. En el exterior, el sonido volvió. Más cerca. Más intenso. Y esta vez el perro respondió. Un sonido bajo, instintivo, casi como un llamado. Abrió los ojos muy grandes. No, no puede ser. Las huellas. La sombra. Los sonidos en la noche. Todo comenzó a tener sentido. Ese perro no era común. Quizás nunca lo había sido. Los pasos se detuvieron. Justo frente a la puerta. Silencio. Total. El perro caminó lentamente hasta la entrada. Sin miedo ahora. Como si supiera quién estaba allí. Abrió la puerta. Despacio. El corazón acelerado. Y entonces vio. En la oscuridad, un lobo. Grande. Imponente. Ojos fijos. Pero no había agresividad. Había reconocimiento. El perro salió. Paso a paso. Sin dudar. Se detuvo frente al lobo. Y en ese instante parecían iguales.
conectados, como si siempre hubieran pertenecido al mismo lugar. Lo sintió, incluso antes de que sucediera. El perro no era suyo. Nunca lo fue. Él solo lo encontró en el momento adecuado. Si se va, morirá allá afuera. Pero si se queda, nunca será quien realmente es. No sabía qué hacer. Y por primera vez se dio cuenta de que salvar también puede doler. El perro lo miró. Por unos segundos. Demasiado largos. Y entonces volvió la mirada hacia el lobo. Se arrodilló. Pasó la mano por la cabeza del perro. No necesitas ir. Pero la verdad era otra. Necesitaba ir. El perro dio algunos pasos en dirección al bosque. Se detuvo. Miró hacia atrás. Y por un instante parecía dividido. Entre dos mundos. Quedarse o partir. El perro dio un paso más. Luego otro. Lento. Hesitante. Pero decidido. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Y entonces, sin hacer ruido, cruzó el límite de la luz. Entró en la oscuridad de la selva. Antes de desaparecer por completo. Se detuvo. Giró la cabeza. Y miró hacia atrás. Los ojos diferentes ahora. Más fuertes. Pero aún los mismos. Como si dijera algo sin palabras. Y entonces se fue. La selva volvió a la normalidad. Los sonidos regresaron. El viento, los insectos, la vida. Pero dentro de la cabaña todo quedó vacío. Se quedó quieto. Sin moverse. Sin pensar. Sin reaccionar. Como si algo le hubiera sido arrebatado de manera silenciosa. Los días volvieron a ser iguales. La rutina regresó. Pero nada era como antes. La cabaña estaba más silenciosa. Más fría. Más vacía. A veces se preguntaba. ¿Habría sobrevivido? Todavía se acuerda de mí. Con el tiempo empezó a aceptar. No todo lo que aparece en nuestra vida está para quedarse. Algunas cosas vienen solo para cambiarnos. Pero en el fondo sabía la respuesta. Pero había algo que no podía explicar. Algunas noches la selva se volvía diferente. Demasiado silenciosa. Como aquella primera vez. Y una sensación regresaba. Como si estuviera siendo observado. En una de esas noches. Él escuchó. Un sonido. Distante. Pero familiar. Se detuvo. Contuvo la respiración. Y escuchó de nuevo. Una llamada. El sonido resonó nuevamente. Más claro esta vez. Más cercano. Salió de la cabaña despacio. El corazón acelerado. Como si ya supiera lo que estaba por venir. La selva estaba extrañamente silenciosa. Igual que aquella noche, se quedó quieto. Mirando la oscuridad. Intentando ver algo. Cualquier cosa. Nada. Solo sombras. Y entonces. Un movimiento. Rápido. Entre los árboles, algo se acercaba. Pero no era como antes. No había amenaza. Había intención. De las sombras. Apareció. El lobo. El mismo. Imponente. Silencioso. Observando. Pero esta vez. No estaba solo. Detrás de él. Apareció otra figura. Más rápida. Más ligera. No podía creer lo que estaba viendo. Dio un paso adelante. El corazón casi deteniéndose. Era él. El perro. Pero diferente. Más fuerte. Más grande. Los ojos más vivos. Pero aún. Los mismos. El perro corrió. Sin dudar. Directo hacia él. Saltó. Se apoyó. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si nunca se hubiera ido. Se arrodilló. Sin poder contenerse. Pasó la mano por el pelaje del animal. Tú, volviste. La voz le falló. Pero no necesitaba decir nada más. Porque ese momento lo decía todo. El lobo observaba. En silencio. Sin intervenir. Sin amenaza. Como si entendiera. Como si aceptara. En ese instante. Quedó claro. Eso no era solo supervivencia. No era solo instinto. Era conexión. Algo que trascendía el miedo, la distancia, el tiempo,
El perro se alejó. Lo miró a él. Luego, al lobo. Y entonces, volvió una vez más. Y apoyó la cabeza sobre él. Como la primera vez, él entendió. Sin necesidad de explicación. No volvió porque lo necesitara. Volvió porque quiso. El tiempo parecía haberse detenido. Nada más importaba en ese momento. Ni la selva. Ni el peligro. Ni la distancia que los separaba. Solo ese instante, o cachorro permaneceu allí por algunos segundos. Como se estivese guardando aquel momento. Como se subese, que nao podía ficar. O lobo deu paso a frente. Silencioso. Sem presa. Sem presao. Apenas esperando. Respiró hondo. Y esta vez, no intentó impedirlo. No intentó retenerlo. Porque ahora, entendía. Amar, también es dejar ir. El perro se alejó lentamente. Pero antes de ir, se detuvo una vez más. Lo miró directamente. Y entonces, hizo algo simple. Movió la cola, como lo hacía al principio, y sin hacer ruido. Sin drama. Sin mirar atrás esta vez. Desapareció en la selva. Junto con el lobo, la selva volvió a la normalidad. Los sonidos regresaron. Pero algo era diferente ahora. Ya no había vacío. Se quedó allí, quieto, mirando al mismo lugar donde todo comenzó. Y se dio cuenta de algo. No todas las conexiones están hechas para durar para siempre. Pero eso no significa que no sean reales. A veces, un encuentro lo cambia todo. Aunque dure poco. Aunque termine. Porque lo que realmente importa no es el tiempo que algo permanece, sino el impacto que deja. Ese pequeño perro no solo sobrevivió, enseñó algo. Sobre confianza. Sobre conexión. Sobre algo que va más allá de las palabras. O incluso, de las especies. ¿Y tú? ¿Crees que conexiones así son solo coincidencia? ¿O será que algunas cosas simplemente están destinadas a suceder?